El tema es una pregunta. ¿Quién es Jesús? Por supuesto, yo sé que todos lo conocemos. Usted lo conoce, yo lo conozco, y también aún las personas que no son creyentes han escuchado alguna vez el nombre de Jesús. En el mundo hay miles de religiones, de filosofías, de creencias en el ser humano. Hay personas que creen que la fe lo hace todo. Si uno cree en una piedra o una planta o un animal que le ayuda en su problema, entonces todo es posible. En cuanto a la religión, hay millones de personas que creen que Buda es Dios y rezan por sus negocios. Los árabes piensan que Alá es Dios. De igual manera, tenía tales ideas el imperio de Babilonia, Medo-Persa, el imperio de Grecia y de Roma. Todos creían en sus dioses. Los tiempos no han cambiado. El ser humano piensa igual. En el hinduismo piensa que practicar el yoga es la solución tanto físico como espiritual. En realidad, ¿todas las religiones van a Dios? Es una pregunta que yo te lo hago a ti. Si todas las religiones se dirigen a Dios. Pero también existen personas que no creen en Dios y son materialistas. Una pregunta que nos formulamos es, ¿qué dice las escrituras sagradas a todo esto? Aunque el hombre no lo quiera aceptar, pero la Biblia insiste en la salvación del hombre. La salvación es una decisión que el pecador tiene que hacerlo. Y si no lo hace, está condenado eternamente y para siempre. Dios quiere salvarlo, pero el hombre tiene que dar un paso de decisión. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos lo siguiente. Vamos todos a ver el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, vamos a ver en capítulo número 16, Mateo 16, versículo 13 al 9. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, el Señor Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Volvemos a la pregunta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que se formula hoy. Unos creen en Buda, otros en Mahoma. La respuesta que uno da determina su destino. En los tiempos del apóstol Pablo, el carcelero que cuidaba a los prisioneros, viendo los valores en la vida de Pablo y de Silas, y de la integridad para con Dios y para con su prójimo, transformará su vida y dio el primer paso preguntando, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cada persona sabe la calidad de vida que vive, pero al estar frente a los siervos de Dios,
se da cuenta de que su vida necesita a Dios para ser salvo, pues ellos viven. En Gálatas 5:19, el carcelero romano tenía esta idea, dice así, versículo 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche bien, ¿eh? Hay mucho que piensa que la palabra idolatría del versículo 20, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, el apóstol Pablo habla que no son creyentes. ¿Me estás escuchando? Por eso dice, no heredarán el reino de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 28. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estaba conversando con una persona que tiene más o menos, según él, yendo a su iglesia unos 15 años. Algo me impulsó a mí a decirle acerca de la integridad de esa persona. Le pregunté, ¿conoces al Señor hace 15 años? Sí, me dijo. Y le pregunté, no, ¿eres casado? Convivo, me dijo. Si tú tienes 15 años de creyente, le dije, ¿eres bautizados? ¿No? Sí, me preguntó. Entonces estás conviviendo. Y más aún, le dije, aparte de la pareja con que tú vives, te hago una pregunta. ¿Vives sexualmente, aparte de ella, con otras mujeres? Me dijo, sí. Conversando también con muchos creyentes solteros, me cuenta que comete fornicación. En su mayoría está en pornografía, con enamoramiento indebido, fantasías sexuales, etc. De ahí que la Biblia nos va hablando claramente. La vida cristiana tiene que ver, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Los creyentes deben tener integridad con Dios y con tu pensamiento, integridad con tus ojos, integridad con tus oídos, integridad con tu boca, con tus manos y tus pies. Si tú, mi amado hermano, vas a vivir como una persona que no conoce a Jesucristo, en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pornografía, idolatría, etc. Entonces, la pregunta que yo te formulo es, ¿tienes tú temor del Espíritu Santo que vive en ti? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo vamos a pisotear
a la tercera persona de la Trinidad, ¿cómo vamos a hacerle daño cometiendo adulterio, fornicación? ¿Verdad? Debes de preguntarte, como el carcelero de Filipo dijo: señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Porque él sabía que estaba metido en estas actividades. Y vamos a leer en Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 33. Observe la vida del creyente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Es decir, las personas sin Cristo los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas, o abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer? Note bien la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Note bien, el carcelero era una persona sin Cristo, una persona sin esperanza, una persona sin Dios, una persona que estaba completamente perdido. Pero escuchó cantar a Pablo, a Silas, lo escucharon orar a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios. Y vio en ellos una persona completamente diferente a él. Y después del terremoto, cuando la puerta de la cárcel se abre, él pensó que todos habían huido. Pero al decir Pablo: no te mates, todos estamos aquí. Entonces él se dio cuenta que Pablo era la persona indicada, ¿no? Que había evitado la huida de los presos para que no se escaparan. Y el testimonio de un creyente debe de ser de puro corazón. La gente te está viendo, la gente te está escuchando. Ellos saben lo que tú miras. Ellos observan tus ojos, observan tu boca, observan tus oídos, te observa todo. La vida cristiana hay que ser como Cristo anduvo. Y de ahí que el 31, en Hechos 16, 31, dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué más dice? Y le hablaron la palabra de Dios, o sea, la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hoy es algo muy diferente. Pareciera como si la Biblia se tuviera extraviado. Porque en las células solamente aparece o las personas sencillamente que vienen a la iglesia. Y muchas veces no está ni el tío, ni la tía, ni el papá, la mamá, los hermanos, ni los hijos están. Es algo raro, porque el carcelero de Filipo, sencillamente estaba él y toda su casa estaba escuchando la palabra de Dios por el testimonio del apóstol Pablo. Cuando tú eres un hombre de corazón, un hombre lleno de gracia y de verdad, el Espíritu Santo está contigo y la mano del Señor está contigo. Y la gracia produce un efecto espiritual poderoso en el ambiente. De ahí que, y él tomando, le dice el versículo 33,
tomándolos, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Se bautizó él con todo lo suyo. Mire, la labor de un discípulo es discipular y bautizarlo. Porque si tú no discipulas, si tú no bautizas, tú no lo llevas a la iglesia, entonces tú eres igual que ellos. ¿Me estás escuchando? Piensa lo que te digo. Hay que ser como el carcelero de Filipo, un hombre con necesidad, un hombre que realmente buscó la solución para su vida. De ahí que él dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo pienso que en la célula debe estar la familia completa, los vecinos, las amistades. En una ocasión, hace muchos años atrás, el hermano Teodoro Fernández iba a la iglesia. Era nuevo. Y le pregunté: ¿cómo llegaste a los pies de Cristo? Y él me dijo: había una célula antes de llegar a mi casa. Le escuchaba cantar, le escuchaba hablar de la Biblia. ¿Ellos te hablaron la palabra? No, ninguno de ellos me habló la palabra. Dije: ¿qué? ¿Pero cómo conociste al Señor? Yo me acerqué. Entonces se hizo amigo. Y a partir de ese momento, él viene a la iglesia. Él evangeliza en su trabajo, en la empresa donde antes trabajaba, ahora en su empresa. Él evangeliza donde se encuentra. Él habla la palabra de Dios y pide oración. Tú tienes que testificar. Tú tienes que llevar la palabra a tu vecino, compañero de trabajo, a tu familia. Quizás tu papá no sea creyente, o tu mamá, o tus hermanos, o tu tío, o en tu centro de trabajo. No tenga vergüenza. Jesucristo es la única esperanza para nuestras vidas, como ya lo vamos a hacer más adelante. Esa es la pregunta que deben formularse todos aquellos que no tienen a Cristo en su vida. En Mateo, mira la solución, capítulo 16, versículo 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira la idea, porque ellos tenían la idea, habiendo escuchado, siendo el portador Israel de la palabra de Dios, el portador de la honra de Dios, de la verdad de Dios, sencillamente él le hace una pregunta a los discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. ¿Sabe qué cosa es esto? Esto es reencarnación. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no es Jesús, Elías no es Jesús, Jeremías no es Jesús. ¿Por qué no es Jesús? Porque Jeremías vivió 600 años antes de Cristo. Elías vivió cerca de 1000 años antes de Cristo. Entonces, uno debe de formularse, o alguno de los profetas. ¿Me entiendes lo que te estoy hablando? No todos los que dicen ser creyentes son creyentes, porque no están cimentados en la palabra de Dios. Cuando un creyente no tiene Biblia, es como si no tuviera brújula. Como un capitán del barco no tiene su sistema de navegación, no tiene la brújula. Él le dijo, versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro, un hombre de corazón, un hombre muy efusivo, él es un líder, tiene actitud y también tiene aptitud, aptitud, AC, actitud y aptitud. Es un líder nato. Y él les dijo, respondiendo Simón Pedro, tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca es la iglesia de Jesucristo, sobre la persona de Jesucristo. Edificaré mi iglesia, dice el Señor, no sobre Pedro, no, sobre la roca. Sobre la roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerá contra ella. ¿Sabes lo que es la muerte? Hoy la gente tiene temor, ¿verdad? ¿O no? Escucha de COVID-19. Se le tiemblan las manos, el corazón, se le tiembla todo. Estaba escuchando en esta mañana un noticiero, un médico en Argentina, que dedica su vida, ¿no? Estar con aquella persona contagiada por coronavirus. Y él él hace el muestreo y trabaja duro, hasta el cansancio. Llega de noche a su casa y resulta que todo el edificio de su edificio lo toma como un leproso. Lo quiere sacar del edificio, lo quiere apartar, porque dice, este y su familia nos va a contagiar. Es algo raro. Una persona que está al servicio, porque gracias a él sabemos quiénes son los contagiados. Y sin embargo hoy la sociedad está reaccionando, no solamente en Argentina, también en el Perú, ¿no? En contra de médicos, enfermeros, técnicos, ¿no? Que están haciendo el muestreo y lo va marginando. Porque si ellos no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? De ahí que hay que confiar en el Señor. El Señor Jesucristo, escucha bien, Él tiene las llaves de la muerte y de la vida. No tengas miedo, Él tiene todo bajo control. Por supuesto que hay que ser pues cuidadoso, ¿no? Si vas a ir a la panadería a comprar pan, te pones la cubierta en la boca, a 1 metro de distancia, con guantes, ¿no? Porque tú no sabes si te puede contagiar o no. Porque tú no haces eso. Yo confío en Dios y vas sin ninguna protección. Eso es imprudencia. Por eso la Biblia dice, someteos a las autoridades. Por supuesto que detrás de todo está Dios. Porque Dios controla, porque en Dios está el poder de dar la vida o la muerte. Y además tú no sales de este mundo sin haber completado el número de tus días. Porque Dios tiene todo bajo control. Aún tus cabellos están contados. Y tiene que entender, ¿no? Por eso le dice, las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia tiene un tremendo poder. Tiene las llaves de abrir y cerrar. Y muchas personas no les gusta ir a la iglesia. La iglesia es la casa de oración. Escucha bien. La oración mueve la mano de Dios. La oración mueve el corazón de Dios. Donde está la oración, ahí está la acción. Y en estos tiempos difíciles, miren, ¿no? Ahora ya no podemos reunirnos para tener nuestro culto de oración. Pero tú puedes estar conmigo ahora, ¿verdad? Escuchando el mensaje y Dios te va hablando en tu corazón que la oración es muy vital, importante para tu vida. De ahí que la vida cristiana es llevar al Señor Jesucristo en sus vidas. Ser leal, íntegro y transparente, tanto delante de Dios como delante de su prójimo. Tu integridad será tu escudo. El hombre muchas veces siembra con su mente, con sus ojos, con sus oídos, con su boca, con sus manos, con sus pies. Lo que el apóstol Pablo describe en Gálatas 5:21, ¿no? ¿Qué es lo que describe? Precisamente lo que hace un creyente carnal. Manifiesta sola sobre la carne,
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. También hay amargura, resentimiento, odio, envidia. Hay algunos que tienen los ojos sueltos para ver pornografía. Otro, pues, su mente está lleno de inmundicia, de lascivia, de enamoramiento indebido. Y eso no es correcto en un creyente que está en la iglesia, en la casa de Dios. Porque si uno pues va a la casa del Señor, el Señor escucha tus oraciones. El Señor te libera. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Gálatas 6, 7 al 8 dice, no os engañéis. Mira, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando tú siembras, escuche bien, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, es algo maravilloso para tu vida. Porque el Señor te va llenando de su gracia, de tu bendición. El sembrar para su carne es recoger corrupción. Pero el sembrar para el Espíritu segará vida eterna. El hombre puede decir todo lo que quiera, pero al final de su vida le pasa la factura. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo fundamental es y necesario creer lo que Dios nos habla en su palabra. Mire, estaba en una reunión con varios jóvenes y había más o menos 30 y tantos jóvenes. Los jóvenes decían, mira, nosotros somos creyentes de corazón. Nosotros vamos a estar con Cristo. Cuando Él venga, vamos a hacer esto, lo otro y lo aquello. Pero muchos de ellos con amargura, con resentimiento. Tenían la boca suelta, chismosos, chismosa, masturbación, pornografía, inmundicia, lascivia. De ahí que la Biblia dice en Proverbios 14:12, acompáñame, en el Antiguo Testamento, Proverbios 14:12, después de los Salmos, dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero su fin es camino de muerte. Una de las preguntas que yo te formulo es lo siguiente. Tú tienes tu Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es la brújula de un creyente. Yo siempre te hablo. Cuando tú lees la Biblia, las Escrituras Sagradas, mira cómo Dios te va a hablar. Le está hablando a un pueblo judío, que era el pueblo de Israel. Era el portador de las Escrituras Sagradas. Era el portador del Antiguo Testamento, el portador de la gloria de Dios, de la honra de Dios, de la santidad de Dios. Era un pueblo que realmente era el único pueblo que Dios se le había manifestado. Y Dios lo había seleccionado de entre los demás pueblos para que lleve su palabra a todo pueblo, tribu, nación y lengua. En Mateo 7, Cristo no le está hablando a un inconverso. Le está hablando a un creyente. ¿Qué le está diciendo? Evangelio de Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, le va diciendo. Porque ancha es la puerta. Y espacioso, escuche bien, espacioso el camino que lleva a la perdición. Espacioso, es grande, ancha. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha, versículo 14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y pocos son los que la hallan. Bueno, para mí este pasaje es un misterio. ¿Un misterio por qué?
porque hay un montón, multitudes, ¿no?, que están pues en el camino. Entra a la puerta, pero debe ser la puerta falsa, porque acá dice que pocos hallan la puerta que lleva a la salvación, porque angosto es el camino. En Juan 14:6, Jesús le dijo, Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Un pasaje que el apóstol Pedro les va a hablar al gran Sanedrín. Le va a hablar a los escribas y fariseos. Le va a hablar al liderazgo del pueblo de Israel. Le va a hablar a todos ellos lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y note bien, lea conmigo el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Cuando una persona, escuche bien, es puro de corazón, íntegro de corazón, reposa en el creyente espíritu de santidad, espíritu de temor de Jehová. Es una persona que se alimenta de la palabra de Dios. Es una persona que está en oración delante del Señor. Escúchame bien. Porque solo un creyente lee la Biblia. Solo un creyente lee la palabra de Dios. Y solo un creyente testifica la palabra de Dios para que otros sean salvos. De ahí que en 1 Timoteo, vamos todo a las epístolas de Pablo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Romanos 10, 8 al 11, es lo que cuando tú te encuentres con una persona sin Cristo, cuando tú te encuentres con una persona sin esperanza, puede ser tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu sobrino, tu nieto, tu vecino, un compañero de trabajo. Léele esto. ¿Mas qué dice? En Romanos 10, 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Muchas veces usted se encuentra con personas sin conversa, familias sin conversa, y tiene vergüenza de orar, tiene vergüenza de hablar de Cristo. Muchos años atrás, antes de ser pastor, yo tenía una empresa que vendía artículos eléctricos. Un día invito al responsable de la cuenta corriente que manejaba la empresa que tenía.
Le invito a almorzar. Era del Banco de Lima, hoy es Scotia en el banco. Y al invitarlo a almorzar, ¿no? Antes de almorzar, le dije, porque él ya iba a empezar, le dije, permítame orar. Y empecé a orar. Y noté que él se turbó. Se turbó. Y él me contó que de joven iba a una iglesia. Y me contó que muchas veces hasta ya se había olvidado. Cuando fui a llevar a mi esposa, cuando estaba en tratamiento quimioterapia en el hospital Almenara, le hablo de Cristo al oncólogo. Y le dije que era pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Y él me dijo, yo antes me congregaba en la Alianza del INSS. Mire, el oncólogo es mayor que yo, en la Alianza del INSS. Conoció a don Alfredo Smith. Conoció a los pastores del INSS. Y le dije, ¿qué pasó? Han pasado muchos años. La vida hizo que me retirara de la iglesia. Me olvidé. Y usted me hace recordar lo que es la vida cristiana. Nunca te olvides. Cuando Cristo está en nosotros, el Señor nos bendice a nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El profeta Ezequiel dice, yo te he puesto a ti por atalaya. El impío morirá por su pecado, mas el alma que pecare, esa morirá. Pero si tú no lo amonestares, no le llama la atención al impío. El impío muere, pero la sangre del impío te lo voy a pedir a ti. Parece que tú no tienes temor de Dios, que Dios te reclame la sangre del impío, de aquellas personas que tú sabes quiénes son. De ahí que la pregunta que se formula es, señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿No? Quizás tú te sepas de memoria Jesucristo, pero la pregunta es, ¿cómo llegaste tú a la iglesia? ¿Es que alguien te habló a ti o no? Y si alguien te habló a ti, a mí también alguien me habló. Por eso yo estoy en la iglesia. Pero si tú y yo estamos en la iglesia, entonces tú y yo, ¿a quién hablamos? ¿Me entiendes lo que estoy hablando? La vida cristiana es de pureza, de obediencia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios, Jesús llamó a los apóstoles amigos. Jehová llamó a David mi amigo. Jehová llamó a Abraham mi amigo. Yo tengo una pregunta a ti. ¿Tú estás bien seguro que Jesús es tu amigo? Jesús dijo, si hacéis lo que yo os mando, si obedecieren mis mandamientos, vosotros sois mis amigos. La pregunta es, ¿a quién testificas tú? De ahí que cuando vemos nosotros en Hechos 16, 30, 32, vamos al libro de Hechos, el pasaje que estamos tocando, meditando, y sacándolos, el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero yo estoy seguro que ellos habían escuchado la palabra Cristo, ¿verdad? Ellos habían escuchado muchas veces la predicación, pero no entendía. Por eso en el versículo número 32 dice, ¿no? Y le hablaron la palabra del Señor. Tú tienes que hablarle la palabra del Señor para que sean discípulos.
a él y a todo lo que estaba en su casa. A todos lo bautizaron. Si la iglesia bautizara a cada persona que tú le hablara, entonces no cabría en la iglesia. Tendríamos que abrir una iglesia de 1000, 2000. Pero como no lo hacemos, sencillamente, por eso que nunca crece. Es como un enano que no crece, no tiene vitamina, proteína, calorías. ¿Por qué? No se alimenta de la palabra de Dios. No se alimenta de la palabra. El pastor solo no lo puede hacer. El pastor tiene que hacer con los líderes, tiene que ser con los ministerios, con todo. Todos tenemos que remar el barco. Todos tenemos que avanzar hacia adelante. Todos. De ahí que en Juan 3:16, acompañen Juan 3:16, ya estamos terminando, versículo al 16 al 18, Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero ¿cómo va a creer una persona que Jesús es Dios si tú no le hablas? No te olvides, el Cristo de la industria cinematográfica, el Cristo de la televisión, el Cristo popular de nuestro Perú, no es el Cristo de los evangelios, porque Jesucristo es Dios verdadero. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Dice, la luz vino al mundo, Jesucristo, y por él fue hecho el mundo, y el mundo no le conoció. Mire, a los suyos vino los judíos, y los suyos no le recibieron. Rechazado por el mundo, rechazado por los judíos. Entonces va a ser una tremenda declaración. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad, de sangre, de carne, de varón. Mira, Dios te hace hijo de Dios a ti porque Él te ama. Te hace hijo de Dios a ti porque tú eres obediente a la palabra. Y Él te considera su amigo, porque sabe que tú nunca jamás lo vas a traicionar. Él te ama. Él confía en tu integridad, confía en tu lealtad, confía en tu transparencia. Entonces el Señor te manda, como dice la palabra, ¿no? Tú tienes lucha, todos tenemos lucha, pero en Efesios 4:27, ¿no? Es vital vivir con integridad la vida cristiana, de lo contrario el maligno gana ventaja. De ahí en Efesios 4:27, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. La palabra lugar viene del griego topos. De ahí viene la palabra topografía, topógrafo. Da un espacio, un lugar. Mire, cuando tú pecas, tú cedes terreno. Al entregar el terreno, en ese terreno, Satanás levanta toda una fortaleza, con muchas habitaciones: adulterio, fornicación, amargura, odio, venganza. Ahí se mete. Si tú quieres ser libre, sencillamente tienes que renunciar al pecado. ¿Quieres ser libre? Jesucristo primero tiene que recuperar el terreno. Tú dices, Señor, por favor, recupera el terreno. Cuando Cristo recupera el terreno, si el Hijo libertare, tú recién puedes destruir fortaleza, pero con las armas divinas, no humanas. Y de ahí que es necesario el arrepentimiento de nuestros pecados, renunciar y vivir una vida santa y piadosa. Muchas veces, a veces yo escucho muchas prédicas, ¿no? Por la radio, la televisión, etcétera, hablando de esta plaga, ¿no? COVID-19. Mira, plaga siempre ha habido. En el Antiguo Testamento, ¿no? Ni plaga tocará tu morada. Mortandad, habla de mortandad, de plaga, etcétera.
Pero bien claro, Dios le habla al profeta David. Si mi pueblo se humillare de su mal camino, de su mal proceder, y se arrepintiere de todos sus pecados, escúchame bien, yo escucharé su oración desde los cielos. Mis oídos estarán atentos. Yo sanaré su tierra, dice. Cuando hay pecado, hay rebelión, hay terremotos, hay tsunami, hay huecos, hay aluviones, aludes. No solamente hay COVID-19, hay más todavía que lo va destruyendo. Resulta que es verdad que esta plaga, ¿no? Paraliza la industria, el comercio, la banca, paraliza todo. Hay una recesión donde ya, por ejemplo, la industria hotelera, los restaurantes, los hoteles, etcétera, ¿no? El turismo, ¿no? Se van a quedar sin trabajo, ¿no? Los bazares, todos están parados, se quedan sin trabajo. Entonces es por el pecado. ¿Por qué por el pecado? Porque el hombre está haciendo nuevas leyes. Porque el hombre se está rebelando contra Dios. El hombre está pecando. Y al pecar, la tierra se contamina. La tierra se va convulsionando. Entonces vienen los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, los desbordes de los ríos, los huaicos, aluviones. Ahí está, ¿no? Coronavirus, viene todas esas plagas y nos destruye. Pero si su pueblo se humillare, dice, renunciara a su mal vivir, su mal camino, yo oiré sus oraciones. Pero si tú no le hablas de Cristo, tú no predicas el evangelio a tu vecino, a tu familia, a tus amistades, tú vas a la iglesia como si fuese un club social. Sencillamente uno ya conoce en qué asiento se sienta. Uno ya sabe la cantidad de personas que va a la iglesia. No, la iglesia está llamada a predicar el evangelio a toda criatura. Que esta crisis que hay, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, mueva nuestros corazones para ser discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por amarnos. Muchísimas gracias por bendecirnos. Muchísimas gracias, Dios, porque usted nos bendice. Usted nos llena de su gracia, de su verdad. Tu palabra es verdad. Padre, lo que sea predicado, sea grabado en lo profundo de nuestro ser, porque su palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Después dice, la exposición de tus palabras me alumbra, es lo que ha pasado ahora. Tu siervo predica, alumbra su camino. Y ruego, Dios, que sea grabado en lo profundo de nuestro ser, que seamos creyentes de corazón, en espíritu y en verdad, y no religiosos. Bendice a nuestro Perú, Dios. Ten compasión, misericordia del Perú. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén.